Muy buenas y bienvenidos a todos y todas a este nuevo vídeo en el que os hablaré sobre Regulus Arturus Black, hermano de Sirius y primo de Bellatrix y Narcissa, que en vida fue un orgulloso e influyente miembro de la casa Slytherin, que lucharía durante la primera guerra mágica de Reino Unido del bando del Señor Tenebroso, aunque no pasaría mucho tiempo en darse cuenta de que la fachada de Tom Riddle, que frente a los suyos era carismático e idealista, realmente escondía una naturaleza sádica y perturbadora que haría mucho daño a un ser querido para Regulus, y desde ese momento trataría de exponer el mayor secreto y a su vez la mayor debilidad de Lord Voldemort, pasando a la posteridad como un héroe anónimo que se arrepentiría de sus acciones pasadas. Pero antes de contarte su historia, te pido que te suscribas a mi canal y actives las notificaciones para no perderte el contenido que hago del universo de Harry Potter, además de otras sagas de literatura fantástica disponibles en mi canal. Regulus Arturus Black era un mago de sangre pura de la prestigiosa familia Black, que era uno de los integrantes de los Sagrados 28, cuyos miembros le profesarían una gran devoción al ideario del Señor Tenebroso, siendo Regulus hijo de Orión y Walburga Black. Sabemos poco de él, apenas algunos comentarios a través de las páginas de los libros por parte de Sirius y Kreacher, pero durante sus años en Hogwarts se volvería muy popular y era un estudiante brillante, además de jugar en el equipo de Quidditch como buscador. En cuanto a sus amistades en el colegio, seguiría la tradición de la familia Black, rodeándose de otros miembros de la casa Slytherin, amantes de las artes oscuras, despreciando a los nacidos de Muggles, coincidiendo con personajes como Severus Snape, Lucius Malfoy, entre otros futuros mortífagos que, nada más cumplir la mayoría de edad, ingresarían al mismo tiempo al servicio del Señor Oscuro, grabando la marca tenebrosa en su piel y comenzando a realizar misiones para Voldemort al comienzo de la Primera Guerra Mágica. Al cabo de 2 años, Regulus ascendería en el organigrama de los mortífagos, al punto que un día fue llamado a la presencia del Señor Tenebroso, que le pediría a su elfo doméstico para una misión importante, y Regulus aceptaría con orgullo el cometido, ordenándole a su apreciado sirviente Kreacher que volviera con vida y que huyera si veía algo peligroso, y que a su vuelta le contara todo. Kreacher sería llevado a una cueva remota y Voldemort probaría en él la poción de la desesperación, que lo dañaría severamente, y al comprobar los efectos nocivos que ésta causaba en el elfo, una criatura para él totalmente inferior, lo abandonó allí sin prestarle ayuda, dejándolo a su suerte, mientras que Kreacher, viéndose en aquella situación tan complicada, seguiría las órdenes de su amo y se aparecería en la casa familiar de Grimmauld Place para contar a Regulus lo sucedido, que quedaría totalmente indignado por el estado físico en el que había quedado Kreacher, y al enterarse de que el objeto escondido en aquella cueva remota era el guardapelo de Salazar Slytherin, que en realidad era un Horrocrux, decidiría vengarse y conspirar contra su señor, debilitando su ya fragmentada alma, por lo que volvería a visitar la cueva junto con Kreacher, llevando consigo una copia idéntica del guardapelo, que lograría sustituir y dejaría una nota en él asumiendo la autoría de este robo con las siglas RAB, algo que encontrarían mucho más tarde Albus Dumbledore y Harry Potter durante los sucesos de El misterio del príncipe, o el príncipe mestizo, según el país en el que estéis. Desgraciadamente, Regulus sería atacado por un ejército de Inferi, perdiendo la vida allí, pero habiendo contribuido a la destrucción del Señor Tenebroso, dándole la última misión a Kreacher de intentar destruir el guardapelo, llevándoselo lejos de allí. Su muerte sería una incógnita para su familia y sus compañeros, ya que los Black pensarían que había caído en acto de servicio, mientras los mortífagos que había sido asesinado por los aurores. Voldemort, por otra parte, se mostraría indiferente respecto a su destino, sin saber que su servidor había intercambiado su Horrocrux con uno falso, y no lo averiguaría hasta muchos años después. Sirius, por su parte, pensaría que su hermano había sido castigado por sus propios compañeros o por el mismísimo Señor Tenebroso, pero seguro que se hubiera mostrado muy orgulloso del sacrificio de su hermano, y la comunidad mágica también desconocería el gran servicio que Regulus realizó, escondiendo Kreacher este secreto por casi 20 años. Afortunadamente, los lectores no tuvimos que esperar tanto tiempo para descubrir la identidad del enigmático salvador y héroe anónimo que fue RAB,
ya que en 2006 saldría el libro del misterio del príncipe y nos quedaríamos con esta incógnita durante 2 años hasta que en el año 2008 saldría el libro de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, en el que se nos desvela la verdadera identidad de este héroe. Harry y Dumbledore se acababan de aparecer sobre un afloramiento de roca negra en mitad del mar y que tras ellos se encontraba un inmenso acantilado que les amenazaba. Bajo un ambiente gélido y gris y con un profundo olor a salitre, pronto Harry se daría cuenta de que estaban en un lugar que él conocía. El director había descubierto que un joven, Tom Riddle, mientras estaba en el orfanato, había traído a varios compañeros para hacerles cosas terribles y atormentarlos. Y Dumbledore comentaría que aquel lugar era inaccesible para un joven Muggle, por lo que Tom utilizaría la magia para traerlos allí. Dumbledore condujo a Harry al interior de la cueva y pronto ambos tuvieron que zambullirse bajo el agua para atravesar una oscura grieta y al salir de la superficie, Dumbledore pudo notar cómo había una entrada oculta, ya que, según sus propias palabras, habían huellas de magia. Una misteriosa antecámara estaba delante de ellos, advirtiendo al anciano director que ya no se trataba de superar los obstáculos de la naturaleza, sino que, para encontrar el Horrocrux, tendrían que enfrentarse a las defensas que había puesto el propio Voldemort para que no entraran allí, y pronto encontraron el primer problema. Para entrar a la cámara, uno de los dos tendría que pagar un precio en sangre. Y aunque para Dumbledore aquello era una ordinariez, Voldemort había dispuesto eso para que el mago que entrase se encontrara débil. Albus tomó la decisión y, con un cuchillo, se hizo una herida ante el enfado de Harry, que quería dar su sangre por la del anciano director, si bien Albus, aunque agradecido, le desveló que su sangre era mucho más valiosa que la suya. Tras pagar el precio, ambos se encontrarían en un lago negro y Dumbledore, que era experto en rastrear magia, conseguiría adivinar el enigma de aquella sala y desde el fondo del lago apareció una cadena verde y tras ella un barco fantasmal emergería de la superficie ante el asombro de Harry. Pero el lago estaba custodiado por criaturas misteriosas que de momento no se habían percatado que el mago que estaba allí no era su amo. Por lo que Dumbledore pensaría que Voldemort estaba convencido de que aquellas trampas solo podían ser superadas por un mago de inmenso poder y que nadie más, salvo el Señor Tenebroso, podría atravesarlas. Y Albus diría que Tom, cegado por su soberbia, se equivocaba, ya que Dumbledore lo conocía muy bien, conocía su estilo dado que él había sido su maestro. Sin embargo, aquella barca tenía un conjuro para impedir que más de un mago se subiera a la vez. Pero Dumbledore dijo que Harry podría subirse con él, dada la diferencia de poderes entre ambos, y que Voldemort jamás pensaría que un mago de 16 años fuera capaz de llegar allí, por lo que el conjuro sería, en todo caso, para un mago adulto. Y Dumbledore se reiría con ganas, ya que comentaría el grave error del Señor Tenebroso en hacer aquel razonamiento, dado que Tom era muy insensato y descuidado, subestimando a los jóvenes. Juntos se subirían a aquella barca que avanzaba sin ayuda, pero Harry divisaría una mano blanca en el agua y sentiría un gran miedo. Pero Dumbledore no se inmutó, ya que no parecía extrañarle aquel macabro recibimiento, y Harry comprendió que las criaturas que vigilaban el lago eran Inferis, cadáveres reanimados al servicio de las fuerzas oscuras de Lord Voldemort. Dumbledore tranquilizaría a Harry y le diría que no tenía que temer a los muertos ni a la oscuridad, y que además eran dos cosas a las que Tom tenía mucho miedo, si bien la idea de que varios cadáveres dispuestos a atacarlo estuvieran flotando allí a su alrededor era perturbadora. Albus dijo que esas criaturas tenían miedo de la luz y el calor, y que a eso debían recurrir para detenerlos. Pronto llegaron a una isla en la que había una vasija de piedra colocada en un pedestal, muy parecida a un pensadero. Allí lo observaron con preocupación, ya que el contenido de aquella vasija tenía un color verde esmeralda y emitía un siniestro resplandor, pero no podían tocar el líquido, por lo que Dumbledore agitó la varita varias veces y pronunció unas palabras ininteligibles. Pero nada funcionaba y al final decidieron probar a beberse la poción para descubrir qué había en el fondo, ya que el Horrocrux que estaba buscando seguramente se encontraba allí. Aquella poción no podía ser fulminantemente mortal, ya que Voldemort prefería torturar a sus enemigos lentamente y Dumbledore pensaría que Tom los querría mantener allí con vida hasta averiguar cómo había podido superar aquellas defensas y sobre todo
el mago que estuviera allí, por qué le interesaba tanto que había dentro de la vasija, ya que Voldemort pensaba que solo él era el único que conocía la existencia de sus Horrocruxes, otro error fatal que lo llevaría a su destrucción. Pero Harry no estaba de acuerdo con que Dumbledore bebiera esa poción, y este le recordó que le había impuesto una condición para venir a cazar Horrocruxes, y era obedecerle cualquier orden que le diera, fuera cual fuera su condición, y Harry debería obedecerle. Además de que Albus era mucho más viejo, y aunque más inteligente, era menos valioso que él, comprometiendo la palabra de Harry para obligarle a que siguiera bebiendo la poción, fuera cual fuera el efecto que tuviera sobre él. Y no tardó mucho tiempo en ver cómo Dumbledore se derrumbaría una y otra vez, tambaleándose y sufriendo, perdiendo la cordura y finalmente caería inconsciente, en una desgarradora escena que vimos muy bien adaptada en la película. Entonces fue el momento de intervenir de los Inferi, ya que cuando Harry tomó la copa y la hundió en el lago, una horrible mano blanca y húmeda lo agarró por la muñeca, mientras el agua comenzaba a revolverse y cientos de hombres, mujeres y niños avanzaban hacia la isla. Y Harry intentó combatirlos a todos, pero ni siquiera con el Sectum Sempra pudo pararle, ya que aquellas criaturas, aunque eran cortadas, ya no tenían sangre que derramar. En un pasaje muy oscuro en el que el lector se siente muy angustiado de saber qué pasará, e incluso creyendo que este sería el fin de Harry. Un fuego emergería de la oscuridad y un intenso anillo de llamas rodearía la isla y espantaría a los Inferi, y Harry, varita en alto, miraría a su alrededor sin comprender qué estaba pasando. Contra todo pronóstico, Dumbledore se había puesto de pie, y, aunque estaba más pálido que los propios Inferi, se podía percibir su inmenso poder y grandeza. Con una mirada más ardiente que el propio fuego, sostenía la varita de Sauco en alto, y como si de una antorcha se tratase, de la punta de la varita emanaban llamas y un color intenso que acorralaba a los Inferi. Entonces Dumbledore tomaría el guardapelo del fondo de la vasija y se lo guardó, escapando con Harry, y aunque los Inferi los perseguían, ya no tenían nada que hacer, y, aunque volvieron de regreso, Dumbledore estaba muy débil y reconoció que la protección de Voldemort sobre el Horrocrux estaba muy bien pensada, y que, sin Harry, no habrían podido conseguirlo, sin saber que otro mago lo había intentado muchos años atrás y que el guardapelo que llevaban era falso. Harry estaba muy preocupado por Dumbledore, que incluso en ese estado estaba todavía dispuesto a dar más de su sangre para salir de la cueva, pero Harry se había cortado en la isla y evitó que el director se debilitara aún más. Juntos abandonaron aquel lugar de horrores, y Harry fue el encargado de desaparecerlos a ambos, tranquilizando a Albus de que todo iba a salir bien, y Dumbledore le respondería: Harry, no estoy preocupado, estoy contigo. Maestro y alumno salían con un Horrocrux de la cueva tras pagar un alto precio, pero no se esperarían para nada el terrible acontecimiento que iba a ocurrir justo al llegar a Hogwarts. Aquí termina el vídeo de hoy, gracias por verme, suscribiros y dar un buen like, dejadme por favor en la caja de comentarios vuestras opiniones y sugerencias. Un saludo a todos y todas.